La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la caída del muro de Berlín a 30 años de este hecho histórico. Como mencioné en mi anterior comentario, en diciembre de 1979 me encontraba yo en Moscú haciendo trabajo de campo para mi tesis doctoral sobre los debates soviéticos sobre América Latina. Y si bien me daba cuenta del autoritarismo del régimen soviético, de la cautela de los ciudadanos a hablar con extranjeros y de sus muchos problemas políticos y económicos, lejos estaba yo de imaginar lo que sucedería 10 años después. Y no era yo la única. Muchos prestigiosos sovietólogos de aquella época criticaban y denunciaban sin cesar las realidades soviéticas y de Europa del Este, pero ninguno se atrevía ni de lejos a predecir su caída a corto plazo. Entonces, ¿a qué se debió la estrepitosa caída, no de un muro, sino de todo un sistema? El socialismo real, única alternativa al capitalismo mundial. Han sido muchos los análisis surgidos desde entonces sobre qué fue lo que desmanteló este modelo, y no daría tiempo de revisarlos en este breve comentario. Basta decir que los que me han parecido más convincentes son los desarrollados por Manuel Castells a fines de los 90 en su trilogía sobre la sociedad red dentro de la globalización. En esta obra se hace un análisis de cómo el sistema soviético no logró abrirse a los avances tecnológicos y económicos necesarios para su supervivencia. Las gravísimas contradicciones que lo caracterizaban, así como la doble realidad, la existente y la que se quería ver o mostrar, la enorme paranoia y secretismo, y así como la profunda corrupción que lo corroía a todos niveles, fueron factores decisivos en su caída. Como un juego de dominó, se liberaron, entre comillas, todos los países de Europa del Este, la URSS y la mayoría de las repúblicas que la componían, y la intelectualidad liberal norteamericana celebró, en palabras de Fukuyama, el fin de la historia. Y sí, fue el fin de la historia del socialismo real a la soviética, de la Guerra Fría, pero no de la historia humana y ni siquiera del socialismo en general, que allí está el chino, vivito y coleando y súper fortalecido. A 30 años de estos sucesos vale la pena hacer un recuento de qué pasó con los países entonces liberados, entre comillas. Todos ellos pasaron por terapias de shock económico como ritos de iniciación a su despegue hacia el liberalismo capitalista. La liberación, entre comillas, ofrecida por estas terapias significó el enriquecimiento de unos pocos y la pauperización de muchos. La corrupción ya existente decenios atrás en estas sociedades hizo que muchos de los favorecidos por ella, miembros del partido del gobierno o de las policías secretas, saltaran a apropiarse de los bienes privatizados en lo que un amigo ruso describía como el mayor atraco de la historia humana. De ese atraco surgirían las plutocracias que todavía dominan varios de estos países. Veas el ejemplo de Andrej Babis, primer ministro de Checoslovaquia, o del mismísimo Putin. Una ola de pobreza y miseria visible, en contraste con la pobreza moderada del antiguo sistema, sacudió a estas sociedades. Era impresionante volver a viajar por estos países a principios de los 90 y ver la cantidad de ancianos, sobre todo mujeres, vendiendo cualquier cosa a las salidas del metro, ya que sus ya de por sí magras pensiones se volatilizaron con la transición. Recuerdo sobre todo a una de estas mujeres en Kaunas, Lituania, a principios de los 90, que hablaba español con acento argentino. Me contó que durante su niñez, en los años 30, emigró su familia, junto con muchas otras, a Argentina, para regresar poco después, atraídas por promesas de Stalin de tierras y bienestar. Las promesas fueron solo eso. Sufrieron la colectivización, las purgas y la guerra, y cuando ya ella creía que iba a disfrutar de una pensión más o menos tranquila, se le cae el sistema y tuvo que volver a trabajar para sostener a su marido incapacitado y a su ya muy anciana madre. Claro que la situación mejoró después de 2 décadas, pero entonces otro fenómeno se cernió sobre estas sociedades, la enorme emigración de sus jóvenes. Entre 1989 y 2017, el 27% de la población en Letonia y el 21% en Bulgaria dejaron sus países, por no hablar de los millones de polacos que hicieron lo mismo en las últimas 3 décadas. Lo mismo pasó en Rumania a partir de 2007, cuando entra a la Unión Europea.
3 millones de rumanos emigraron a otras partes de Europa y casi 2 millones de alemanes de la ex RDA la dejaron. Actualmente la población de esta parte de Alemania está a los mismos niveles que en 1905. Pero aparte de esto, quizá una de las consecuencias más relevantes de la liberación, entre comillas, fue la profundización de la desigualdad económica y la enorme indiferencia de los diferentes regímenes locales a esta situación. Una gran parte de la población se ha sentido ignorada y humillada por las oligarquías, pero sobre todo por las élites liberales, que preconizan una modernización acelerada. Y esto ha nutrido un profundo desencanto y frustración, caldo de cultivo de populismos nacionalistas hábilmente manipulados por líderes reaccionarios, patriarcales y xenófobos. Veas el caso de Polonia, Hungría o Checoslovaquia. Desgraciadamente, el balance de estos 3 años no es del todo positivo, no lo que podíamos adivinar en 1989. ¿Se necesita otra revolución? Tal vez no una revolución, pero sí una profunda reforma, la creación de instituciones y prácticas democráticas transparentes de justicia social. Se necesita una segunda liberación que se libre de las quimeras de la primera, pero también de las manipulaciones populistas y autoritarias. Pero esto será la tarea de nuevas generaciones, aquellas nacidas después de 1989, que retengan lo mejor del liberalismo y del socialismo en un clima de tolerancia, respeto y solidaridad, que traten de mejorar su estilo de vida con y no a costa de los demás. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.